El Señor ha resucitado. Esa es la gran bendición que tenemos cuando nos reunimos. Esta mañana en la iglesia, donde tuve el privilegio de tener el ministerio, le preguntaba a la congregación si se habían saludado. De esta manera, el Señor vive. De modo que también quiero hacerlo aquí. Y que tú digas al que está a tu lado y lo saludes y le digas: el Señor vive. Vamos. Es una bendición grande poder decirlo, ¿verdad? Y más bendición poder sentirlo y decir ciertamente: el Señor vive. Por tanto, domingo de resurrección, ¿qué menos que tocar un tema de resurrección? Y quiero llamar vuestra atención a un solo versículo de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4 y versículo 25. Ese versículo cierra un párrafo de la carta que el apóstol escribe y especialmente está recordándonos Pablo acerca de la fe de Abraham. Y al final de todo, el apóstol va resumiendo y centrando todas las cosas en la única persona en que se deben centrar, que es Cristo y su obra. Y dice Pablo hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hay dos grandes verdades en el versículo que nunca se pueden separar. No hay justificación sin resurrección y no hay resultado de resurrección sin justificación. Por tanto, tenemos las dos verdades que debemos atender y a las que debemos considerar un poco en esta tarde. Y como siempre, quiero mencionar tres cosas. En primer lugar, quiero hablaros de la verdad del versículo. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En segundo lugar, quiero hablaros de las consecuencias que esto trae, porque sin duda alguna ha sido una operación celestial, una obra celestial que cumple un propósito celestial, y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cuáles son las consecuencias que esto trae? Y finalmente, nunca podemos salir de una reflexión bíblica sin una responsabilidad personal. Dios nos ha traído aquí a todos por algo o para algo. No solo para que sepamos qué es la obra redentora y la justificación, que es importante, nos trajo para que no salgamos igual. Para que cada uno de nosotros, frente a la demanda de Dios y a la verdad de su palabra, tomemos una determinación para vivir la vida conforme a lo que el Espíritu de Dios nos enseña hoy en esta gran verdad que el apóstol Pablo escribe. Primeramente, pues, la verdad. El versículo expresa, acabo de decirlo hace un momento, dos elementos de una misma obra. En primer lugar, expresa la realidad de la muerte del Salvador. Y me dice el texto bíblico que el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue entregado a causa de o por nuestras transgresiones. Y en segundo lugar me dice que este mismo Señor que fue entregado por nuestras transgresiones y que dio su vida en precio de redención por nuestros pecados, murió voluntariamente, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y esta resurrección de Cristo permite a Dios el ejercicio de su gracia, que es la justificación de todo aquel que cree. Primeramente, la muerte del Salvador. Notad que el apóstol Pablo dice en el versículo que Cristo fue entregado. E inmediatamente que esto se lee, la pregunta surge inevitablemente. Si fue entregado, ¿quién lo entregó? Y la Biblia viene a darnos varias respuestas para que comprendamos esa acción de entrega del Salvador. Leo Hechos capítulo 3, versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros, está hablando al pueblo judío, a quien vosotros entregasteis
y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros matasteis al santo y al justo, y prendisteis a quien y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual somos testigos. ¿Quién entregó a Jesús conforme a esta palabra de Hechos capítulo 3? El apóstol está hablando al pueblo de Israel que está escuchando el mensaje del Evangelio y le dice: vosotros, sois vosotros como pueblo de Israel que os habéis levantado contra el ungido de Dios y lo habéis entregado en manos de Poncio Pilato para que cumpliese, ejecutase vuestro designio perverso. Vosotros entregasteis a Jesús. Y yo me pregunto, ¿son ellos los responsables? Durante mucho tiempo el mundo llamado secularmente cristiano acusó a los judíos de homicidio. Bueno, Pedro dice algo muy serio. ¿Vosotros matasteis a quién? Al autor de la vida. Y está refiriéndose al Verbo encarnado. ¿Recuerdas que cuando Juan comienza su Evangelio, capítulo 1 del Evangelio según Juan, versículo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios? Inmediatamente después dice: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, y añade: en Él estaba la vida. Luego, la vida de Dios, vida admirable, vida infinita, vida eterna, es una vida comunicativa. Quiero deciros con esto lo que todos vosotros sabéis. Dios alentó, sopló en la materia que no tiene vida, el polvo de la tierra, y le comunicó vida. Por esa misma razón, puesto que la vida que Dios comunica al polvo de la tierra tiene que ver con el hombre, y es al hombre al que Dios da vida para que sea una criatura, esta vida estaba en Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Pablo dice: quiero que sepáis que Cristo es cabeza ¿de quién? De todo varón, porque le comunicó vida, y de este varón tomó luego a la mujer la misma vida, para que la vida del hombre y de la mujer delante de Dios sea una vida procedente de Dios a través del único mediador que es Jesucristo. Y nos vamos contentos. Fueron los judíos los que entregaron a Jesús. Y la Biblia me dice: para un poco. Es verdad que ellos fueron un elemento dentro de lo que se puede analizar como la teología de la entrega, pero hay algo mucho más profundo. Y la Biblia me dice: vete ahora a Isaías capítulo 53 y el versículo 10, y leerás: con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Luego, en segundo lugar, se presenta alguien que está sobre el hombre, que es Dios mismo. Y Dios mismo, en una acción de su gracia, en una determinación de su operación salvadora en la eternidad, antes de que el tiempo se pudiera contar y antes de que el hombre existiera, Dios respondió a tres preguntas esenciales en la salvación: ¿quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y este Dios trino, en consenso solidario de gracia, responde diciendo: ¿quién lo hará? La segunda persona de la deidad. ¿Cómo lo hará? Mediante un sacrificio expiatorio, es decir, dando su vida. ¿Cuándo lo hará? Cuando llegue el cumplimiento del tiempo. Ahí tienes la dimensión definitiva. Realmente, ¿quién podía llevar a Jesús a la muerte? Él mismo dijo: nadie me quita la vida. Por tanto, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No son los judíos los que por su fuerza mataron a Jesús. No es Pilato el que por su justicia quebrantada lo llevó a la cruz. Dios
entregó a su Hijo. Escucha la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quisiera que mirases, por favor, a esta primera parte del versículo, el cual fue entregado. Y la gran sorpresa que me llevo es que quien consintió en la muerte y entregó a Cristo a la muerte ha sido Dios mismo en ejecución del plan de redención. ¿Quieres oírlo en palabras de la Biblia? ¿Para qué usar las mías? Escucha lo que dice el apóstol Pedro. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, el plan de redención se ejecuta y el Dios Trino y Uno actúa en el momento de la entrega de Cristo. El Padre entrega a su Hijo y el Hijo se entrega voluntariamente. Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Escucha, este mandamiento, ¿qué? Recibí de mi Padre. Por tanto, en el plan de redención, las dos personas divinas, primera y segunda, están de acuerdo con la cruz. ¿Algo más? Naturalmente. Hebreos dice que como sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, me apropiaste cuerpo. Esta expresión de Hebreos es algo muy interesante porque es el traslado de otra manera de una expresión del Antiguo Testamento. En el Salmo 40 se lee de esta manera: como sacrificio y ofrenda por el pecado no quisiste ni te agradaron, has abierto mis oídos. Realmente lo que está diciendo ahí el texto hebreo está trasladando al Salmo un concepto legal. En el Antiguo Testamento, cuando un siervo estaba en la casa de su dueño durante un tiempo sirviéndolo, el dueño le había dado una mujer, esa mujer le había dado hijos, y él estaba tan contento con servir al siervo y amaba tanto a su mujer que en el año jubilar, el año de redención, él no quería salir. Es decir, quería continuar siendo esclavo voluntario, y así se lo decía a su dueño. Y su dueño lo llevaba a la puerta de la ciudad y en presencia de testigos horadaba con una lezna su oreja derecha, y era esclavo voluntario por amor. ¿Notas esto? El Hijo de Dios se hace esclavo voluntario por amor de los hombres, por amor de su pueblo. El apóstol dice, hablando nuevamente a los judíos, porque verdaderamente tenéis que reconocer que aunque todo esto es plan de redención, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Vaya. Pero no termina ahí. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Notas ahí ahora el versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. De manera que llego a una conclusión. El Dios de la gloria, el Dios de la gracia, el Dios admirable, el Dios personal, pensó en el hombre y entregó a su Hijo por amor de nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en precio por nuestros pecados. Dios encarece su gracia porque cuando nosotros pecábamos, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice el texto griego?
Dice, mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo por nosotros. Y esta es la grandeza del amor de Dios. Oh, mi querido amigo, tal vez escuchaste poco o escuchaste una extraña teología sobre la salvación, que te dice que Dios ha hecho una parte de la obra, pero tú tienes que hacer otra, y te están conduciendo a sacrificios, a formas, a manifestaciones externas, a cuestiones personales. Quiero decirte que ceses un momento en toda tu acción, porque solo Dios salva. Y este Dios de la gracia ha hecho lo suficiente, ¿sabes para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye el texto de Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresión tiene que ver, y dejo ese punto, transgresión tiene que ver con un asunto legal. Imagínate que yo voy en un automóvil conduciendo y hay un cartel que me pone máximo 80. Y yo paso a 120 y me para la policía y me pone, en España llamamos una receta, una multa. Esto me pone una multa, una receta de un medicamento raro porque tienes que pagarlo. Bien, me pone una multa y yo le pregunto, ¿y usted por qué me multa? Y él me ve asustado. Me dice, pero usted no ve que pasó un cartel de 80 ahí atrás y va a 120. Bueno, ¿y eso qué? Y lo que él me diría es, usted es un transgresor. ¿Ha quebrantado una ley o no? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto quede resuelto? Tiene que pagar la sanción legal. La sanción que Dios ha establecido por el pecado es impagable para el hombre. Dios dice de una forma tranquila, justa, soberana, la paga del pecado es muerte. ¿Cómo puedo pagar la deuda? Mediante la muerte. Pero la muerte significaría para mí una separación definitiva de Dios. Cuando hablamos de muerte, en nuestra filosofía, en nuestra concepción, estamos hablando de un estado de término, ¿o no? Vas al diccionario y lees más o menos así, muerte, término de la vida o cese de la vida. Pero en la Biblia no hay término. La muerte en la Biblia es un estado de separación. De manera que cuando el hombre físicamente muere es que se ha producido una separación entre su parte material, el cuerpo, y su parte espiritual. Y cuando eso se produce, esa separación se produce, se produce, valga la expresión, la muerte. Pero la Biblia habla de una muerte mucho más intensa, mucho más problemática, mucho más difícil de superar, y es la muerte espiritual. La muerte espiritual es un estado de separación entre el hombre y Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Por tanto, para resolver nuevamente la comunión, para tener vida eterna, para poder relacionarme con Dios, tengo que pagar la factura de mi pecado. Y eso no es posible para el hombre. Dios envía a su Hijo para que cancele la deuda del pecado de todo aquel que crea. Yo te invito un momento a todos y especialmente también a los creyentes a que veáis en la cruz una operación doble de la obra redentora de Cristo. En la cruz del Calvario, Cristo muere potencialmente por todos los hombres. No hay nadie esta noche en este lugar, en esta sala, que por pecador que sea, no importa lo que haya hecho, no tenga la posibilidad de un lugar de gracia cerca de Dios. Porque Cristo no murió por algunos. Cristo murió por todos. Pero esa obra potencial se convierte en una obra virtual para todo aquel que cree. El que no cree tiene la potencialidad de Cristo, pero desprecia su obra y se pierde eternamente. Pero aquel que viene a Cristo en un acto de fe y dice al Señor: Señor Jesús, sé mi Salvador,
el Dios de la gracia le aplica todo el proceso redentor de Cristo. Y aquella operación de salvación viene a ser su experiencia. Y puede decir desde el fondo de su alma, con sinceridad, con gratitud, con reconocimiento, las palabras de Pablo: ya no hay ninguna condenación. ¿Para qué? Para los que están en Cristo Jesús. Que no te engañen. Que no te digan que Dios hizo una parte y tú tienes que hacer otra. Te vas al infierno. Quiero decirte que lo único que tú tienes que hacer es aceptar con gratitud y reverencia. ¿Qué cosa? La obra de Dios. De manera que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. Segunda verdad del versículo. ¿Y fue resucitado para qué? No argumenta Pablo, afirma. Me encanta la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no es un libro de polémica. Es más, ¿por qué la Biblia no dice por qué motivo Satanás pecó? Porque no es un libro de curiosidades. La Biblia es un libro de fe. Y Dios te dice, con toda la fuerza de la verdad bíblica, aquel que fue muerto por tus transgresiones fue resucitado para tu justificación. Permíteme ir por ese camino un momento. Antes de comenzar este tiempo, ¿has dicho una expresión al que tenías a tu lado? ¿Qué le dijiste? Jesús o el Señor ha resucitado. Ahí tienes la afirmación de Pablo. Él resucitó. Y naturalmente viene alguien y me dice, eso es una leyenda. Y estamos a lo mejor en el mundo del estudio bíblico y estamos afirmando que Cristo resucitó, y viene por ahí alguno para decirte, resucitó el Cristo de la fe, pero no el Cristo de la historia. Lo digo de otra forma más sencilla. Es que hay un Jesús de la historia y un Jesús de la fe. ¿Y qué es el Jesús de la historia? Bueno, el Jesús de la historia es aquel hombre que tuvo una vida y que tuvo una historia real. ¿Y qué es el Jesús de la fe? Es el que la Iglesia se ha inventado para darle una categoría y una adoración. Así le pregunto, entonces, ¿me puedes explicar eso? Pues mira, ¿leíste la historia del endemoniado de Gadara? Sí. Esa es una leyenda. Nunca ocurrió. Pero claro, la Iglesia quiere afirmar que hay un Jesús que adora y que tiene poder para echar fuera a los demonios. De modo que el Jesús de la historia es el que no pudo echar el demonio, y el Jesús de la fe, sí. Pues sí, más o menos así. Y claro, vas avanzando en esa forma de razonamiento y llegas a la resurrección. ¿Y sabes lo que te dicen? Jesús no resucitó. Pero claro, como la Iglesia tiene que tener un Cristo que resucita, cuentan la historia de la tumba vacía y cosas parecidas, pero eso es simplemente una leyenda del Jesús de la fe. Bueno, déjalos que hablen. Son perros que ladran al impulso de Satanás. Son personas que toman la Biblia para destrozar la Biblia. Son emisarios del demonio introduciéndose en la mente de los hombres. La Biblia afirma, Jesús resucitó. Y la Biblia me toma de la mano y me dice, te voy a dar unas cuantas pruebas ineludibles. Primero, ven conmigo a la tumba. Cuando vas a Israel y vas a Jerusalén y vas ¿cómo se llama? Al huerto, no, de la tumba. Gracias. Y vas al jardín de la tumba, te llevas una enorme sorpresa. No es esa tumba que está metida dentro de un templo colosal, en medio de la ciudad, dentro de los muros. Nunca enterraron a Jesús en la ciudad de Jerusalén, sino en las afueras. Pero bueno, llegas a ese lugar y hay una entrada y una tumba, y está
vacía. Estábamos con un grupo de hermanos en Jerusalén y vino uno de los cuidadores del jardín, un hombre anglicano, y nos dijo: ¿quieren ustedes celebrar la Santa Cena? Y le dijimos: encantados. Y el hombre trajo las copas correspondientes y el pan cortado, y nos sentamos ahí. Más que cantamos, lloramos mucho. Ahí al lado nuestro, partiendo el pan, recordábamos las palabras de Jesús: haced esto en memoria de mí. Y ahí la tumba vacía. Y podíamos cantar: mi Cristo vive, y por Él tengo vida. La tumba vacía. Segundo, dice la Biblia, no te llega, no, porque la tumba, bueno, te voy a llevar a otro lado. Voy a presentarte a un grupo de personas y te lleva a ver a los 12 apóstoles. Judas no está, pero Matías los va a sustituir. Y son los apóstoles que están reunidos por miedo de los judíos. ¿Sabes lo que dicen? Estas mujeres que vienen a decir que Cristo resucitó están locas. Simplemente vieron una visión. Cristo no ha resucitado. Y ese grupo de personas que no creían en la resurrección de Cristo, que pensaban que era imposible, van a dar su vida proclamando: Cristo ha resucitado. Luego tienes un grupo de hermanos carnales de Jesús, los hijos de María y José. Claro que, pero si son primos, no, son hermanos. Y además la Biblia hace alusión. Bueno, tú sabes muy bien que en el griego hermano puede traducirse como primo, puede ser pariente. Muy bien, hermana no. Hay unas palabras distintas. Y ahí la Biblia dice: conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Y la Biblia dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y estos hermanos carnales, medio hermanos de Jesús, no quieren creer en la resurrección. Y de pronto Cristo habla con ellos. Y ellos dicen: sí, ha resucitado. Ahora me dicen: estás buscando gente muy afín a Jesús. Quiero algo contrario. Muy bien, muy bien. Te voy a llevar delante del Sanedrín, del concilio de los judíos, y te voy a contar el invento que ellos propalaban para negar la resurrección de Jesús. Los discípulos vinieron de noche y se lo llevaron. Eso sí que es una mentira imposible de creer. Una tumba cerrada, una guardia imperial delante de la tumba y un grupo de discípulos llenos de miedo que van a la tumba y arrancan al cadáver, se lo llevan por la ciudad en medio y no pasa nada. Esto es una mentira increíble. Y tú me dices: bueno, pues pudiera ser, pero ¿puedes darme otra más? Sí, una más y llega. Ahí vienen los judíos. Siempre los líderes religiosos son los mismos. Paréntesis. El religioso que vive para la religión es igual en cualquier lugar. Lo único que quieren es crecer ellos a costa del pueblo. Y ahí lo tienes a lo largo de la historia y de la Iglesia. Y si quieres un ejemplo de los tiempos apostólicos, hay un hombre que se llama Diótrefes en una iglesia que dice: aquí mando yo. Y que nadie se levanta contra lo que yo digo, porque lo pongo en disciplina. Y este pobrecito disciplinado le dice: don Diótrefes, por favor, esto no está bien, fuera de la iglesia. Decía el otro día que es una especie en extinción que no se extingue. Y está funcionando por ahí. Y está causando verdaderos estragos. Y de pronto estos religiosos indignos se inventan una mentira superior.
La guardia imperial estaba dormida. Oh, es peor que la otra. Porque si la guardia está dormida, ¿cómo sabe la guardia que eran los discípulos que vinieron a robar el cuerpo? ¿Cómo? Si están dormidos, ¿cómo lo saben? Segundo, los guardias puestos por Roma para custodiar un lugar sellado por Roma, la condena que tenían si se dormían, ¿cuál era? La muerte. Y estos le dan dinero y dicen, no os preocupéis, que si el gobernador se entera y dice algo, nosotros os libraremos. ¡Qué mentira tan grande! Frente a estas mentiras, leo el versículo. Fue resucitado. No hay duda. El Señor ha resucitado. Y a lo largo de la historia el Señor ha estado operativo, haciendo obras transformadoras, haciendo milagros en el mundo, salvando perdidos, cambiando vidas, dando orientación a quien no tiene orientación y dando esperanza a todo aquel que en un acto de fe dice al Señor, Señor, te necesito, sálvame. Dejo ese punto. Voy al segundo. ¿Cuáles son las consecuencias? Pablo dice que resucitó para nuestra justificación. La obra de la cruz es una obra que permite a Dios justificar, es un término legal. Se presenta una persona delante de un juez, es examinado por el juez, tiene acusaciones, muchas o pocas, y él demuestra que esas acusaciones o esas deudas o esa cosa ha sido cancelada y el juez lo declara justificado, porque no hay responsabilidad penal. Luego, para poder justificar al pecador, para que el Dios justo pueda justificar al pecador, tiene que producirse primeramente un acto de sustitución. La paga del pecado es la muerte. Solo si alguien ocupa el lugar del pecador, solo si alguien muere en lugar del pecador, Dios ve extinguida la responsabilidad penal. A veces decimos, bueno, Dios puede perdonar pecados. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Dios no puede perdonar pecados si no hay alguien que sustituya al pecador. Es decir, la religión por ahí te estará predicando permanentemente que a medida que tú hagas obras y pagues cosas y más cosas y produzcas todo un aparato religioso, Dios va a decir, qué buen chico este, perdonado. No es así. Dios solamente perdona cuando la deuda está extinguida. Piensa que vas a un comercio y compras un frigorífico. ¿Cuánto cuesta tanto? Una heladera, bien, una heladera. Gracias, porque el español es igual en España y en Hispanoamérica, pero las palabras se usan distintas. Bien, una heladera. Te has comprado una buena heladera, de esas que además te hacen cubitos de hielo, una super heladera. Y tú le preguntas al dueño del comercio, ¿cuánto cuesta la heladera? Y te dice, tantos dólares, tantos pesos, no sé, bien, te da la cifra. Y tú le dices, mándemela a casa. Y él te dice, y yo se la mando, pero ¿me la va a pagar en casa? Y tú le dices, sí, se la voy a pagar en casa. Y el que trae la heladera trae la factura, ¿verdad? Y al final de todo, la heladera funciona, ¿está usted de acuerdo? Pague. Cuando tú pagas, la heladera es tuya, ¿o no? Muy bien, pero tienes que pagar. No puedes adquirir el perdón de tus pecados si no pagas la deuda que tienes con Dios. Y la deuda que tienes con Dios ha sido pagada por Jesús. Luego este Señor fue puesto en la cruz. Y recuerdas que el Señor habla de perdón en la cruz. Dice para su pueblo, yo sé que es un tema teológico un tanto transversal a esto, pero quiero decirte que Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A lo largo del tiempo en la cruz, Cristo se dirige a un ladrón.
poco apto para ser una persona digna en la sociedad, y le habla de perdón y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo es perdonador porque extingue la responsabilidad de tu pecado muriendo en tu lugar. ¿Y algo más? Porque no solamente hay sustitución, sino que también hay reconciliación. ¿Tú sabes lo que es la reconciliación? Es variar totalmente una circunstancia para poder actuar de otra manera. En la cruz, Dios desampara a su Hijo para poder ampararnos a nosotros. Hay por ahí un himno. Sabéis que yo no llamo viejos a los himnos, no. Les llamo antiguos. Los himnos viejos, ¿sabes lo que tienes que hacer con ellos? Tirarlos a la papelera, son viejos, no vale. El himno antiguo gana a lo largo del tiempo. Por tanto, hay un antiguo himno que dice: Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. ¿Entiendes esto? Dios trató como un reo de condenación a su Hijo. Dice Pablo: fue hecho por nosotros maldición, para que nosotros podamos ser hechos justicia de Dios en él. Por tanto, una vez que hay una sustitución y hay una reconciliación, inmediatamente se produce la justificación. Y la justificación es aceptar y tratar como justo, porque Cristo ocupó el lugar del impío y extinguió su deuda. Nunca seremos justos. No es posible. Pero somos considerados justos porque no hay ninguna deuda que pagar, porque Cristo ocupó nuestro lugar. Ahora, un paso más. La obra de la cruz, necesaria para esto. La obra de la redención es necesaria para la justificación. Es decir, si no hay resurrección, no hay objeto de fe, porque ¿en quién creeríamos? ¿En un muerto? ¿Tú crees que un muerto salva a alguien o cambia a alguien? No. Puedes irte a un cementerio y decirle al muerto que tú creas. Bueno, no hace falta que lo digas, primero va a ser difícil que veas al muerto, pero te paras delante de su sepultura y dices: oye, mira qué día tan bueno, vamos. ¿Te contesta? No, está muerto. Pero Cristo vive. Y este Cristo que vive es el objeto de nuestra fe. Y Pablo dice: si no resucitó, nuestro evangelio es una mentira y vuestra fe es vanidad. ¿Notas esto? Quiero decirte, amigo mío, que tal vez estás cerca de Jesús, pero todavía estás lejos de él. Que Dios hizo todo cuanto fue necesario para que tú puedas tener perdón de pecados y vida eterna. No es posible que Dios te dé vida eterna si Cristo está muerto. ¿Sabes por qué? Porque la vida eterna no es una vida larguísima para atrás y larguísima para adelante. Cuando empezamos a predicar tenemos muchos defectos. Bueno, y cuando ya llevamos mucho tiempo predicando, seguimos con defectos. Pero eso no se va a corregir. Pero muchas veces yo dije, y probablemente los predicadores aquí me confirman esto, yo decía: en la eternidad pasada Dios determinó salvar al hombre, y luego decía: y en la eternidad futura Dios colocará a su lado al que ha creído. No hay eternidad pasada ni eternidad futura. Justamente es todo lo contrario. La eternidad es no tiempo. Nadie tiene vida eterna más que Dios. ¿Me sigues? ¿Por qué? Porque no tiene tiempo. Pero quiero decirte otra verdad. Nadie puede tener vida eterna a no ser que esté en Dios. Y Cristo resucita, ¿para qué?
para que cuando tú dices al Señor en un acto de fe, perdóname Señor y sálvame, el Espíritu Santo de Dios te toma y te coloca ¿en quién? En Cristo. Y entrando en contacto con Cristo, la vida eterna de Dios que está en Cristo, se te comunica también a ti. Mira, aquí tienes tubos, estos no se ven, pero ahí encima de esas otras pantallas se ve el tubo. Tú puedes hacer una cosa. Te invito a que lo hagas. Bueno, no lo hagas, te van a llamar la atención y además no lo vas a poder hacer. Subes ahí a la pantalla y giras un poquitito el tubo. ¿Y qué pasa? Pero si está puesto en la pantalla. Si los bornes del tubo están puestos en lo que lo sustenta, ¿por qué se apagó? Simplemente. ¿Pero no hay electricidad ahí? Sí hay electricidad. ¿Y el tubo no está para encender? Sí, está para encender. ¿Y está mal el tubo? No, está bien. ¿Por qué no? Porque para que el tubo encienda tiene que estar en contacto con los contactos que tiene la electricidad. De la misma manera, tú puedes estar muy cerca de Cristo, cerquísima de Cristo, muy, muy, muy cerca de Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Y aquí está el secreto que Pablo dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh, amigo mío querido, si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Dios no va a tener en cuenta lo que tú haces, porque es imposible que hagas lo suficiente para que Dios te justifique. Pero hay algo más. Como Cristo resucitó, se produce una nueva posición. Aquel que cree en Cristo no es un religioso que está en una determinada religión. El que cree en Cristo no es un protestante, no sé cómo llamáis aquí o como ya, un protestante. Me encanta ese nombre. ¿Sabes por qué? Porque evangélico es un tanto dudoso en muchas cosas. Hoy se llaman evangélicos a quienes ni han creído en Cristo. Pero un protestante es aquel que tiene tres grandes verdades: sola fe, sola gracia, sola escritura, y añade, solo Cristo. Y cuando esto se produce y tú crees, no te pasas de católico romano a protestante. Te pasas de perdido a salvo porque estás en Cristo. Y la nueva dirección que Pablo da, cuando Pablo da su dirección postal, dice que nadie me busque en otro sitio más que en este. ¿En dónde? En Cristo. Y estás en Cristo, y Cristo está en ti. Y el creyente que está en Cristo está donde está Cristo, ¿o no? Cristo resucitó. ¿Y qué pasó después? ¿Ascendió a dónde? A los lugares celestiales. Escucha a Pablo. Y juntamente con él os resucitó, y asimismo os hizo sentar con él en lugares celestiales. ¡Qué impresionante! El Espíritu me ha vinculado a Cristo, la vida eterna es vida mía desde ahora en adelante, y porque estoy en Cristo, nunca nadie puede sacarme de Cristo. Déjame mencionarte esta verdad. Una vez salvo, siempre salvo. La salvación no puede perderse, porque nadie puede sacar al salvo de Cristo. Nadie puede arrancarlo de él. Y algunos te dirán, bueno, sí, nadie puede, pero tú sí puedes. Es decir, tú un día te levantas un poco enfadado y dices, fuera la salvación. Y me voy de Cristo y de su gracia. No puedes. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo y Cristo dice, las ovejas que están en mi mano no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, ¿sabes lo que pierden? El gozo de la salvación. Pero la salvación está permanentemente ahí. Y la seguridad está en el resucitado. El apóstol Pedro dice, allegándose a él,
piedra viva, sed edificados como piedras vivas, allegándoos. ¿Vosotros usáis ese verbo? ¿Se usa aquí el verbo allegar? No, bajo ningún concepto. Ese es un verbo que no se usa. ¿Por qué? Porque tiene un significado difícil. No es lo mismo acercar que allegar. Pero sí es lo mismo. No, no es lo mismo. Acercar es aproximar. Por aquí andaban unos niños. Yo antes hablaba con una encantadora niña que debe tener su carácter y tiró sus gusanitos, no sé, o palomitas al suelo, y alguien le dijo, yo también, no te las comas, déjalas para los pajaritos. Pero ella nos miró a los dos como si fuésemos sus enemigos y metió todas las palomitas en su bolsa. ¿Por qué? Porque es así. Yo puedo decirle a esa niña, dame un abrazo, y me da un abrazo, y yo le digo más fuerte, y me da un abrazo más fuerte, y yo le digo un poco más fuerte, y me da un abrazo un poco más fuerte. Se acercó. Ahora yo tomo a esa niña, la levanto del suelo, la pongo en mis brazos, no la acerqué, la llegué porque está en el mismo lugar donde yo estoy. ¿Entiendes la diferencia? De manera que el apóstol Pedro no dice acercándoos a Cristo, dice colocándose en el lugar donde está Cristo. Solo en ese lugar hay salvación. Y hay algo más, y voy a ir terminando. Cristo te da una vida transformada. Puede ser que estés luchando contra cualquier situación en tu vida, que hayas caído en el vicio, que tengas un hogar destrozado, no importa lo que, no voy a ponerme a explicar cosas que pueden ser. Quiero decirte que aquello para lo que tú no puedes, Cristo tiene poder. Cristo no es el Salvador para que dejes la droga. Cristo no es el Salvador para que dejes el vino. Cristo es el Salvador de tu vida. E inmediatamente que estás en Él, el poder de Jesús te da libertad. La libertad solo está en Cristo. ¿Sabes lo que Cristo dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Decía el otro día que ser libre no es hacer lo que quieres, es hacer lo que debes. Ser libre no es agarrarse una botella de whisky y tomársela porque soy libre y hago lo que me parece, ¿no? Ser libre es tener la botella de whisky ahí y pasar a su lado y no tocarla, porque te puede hacer daño. ¿Comprendes lo que es libertad? Cristo te hace libre para vencer, porque Cristo se hace vida en tu vida, y la vida poderosa de Jesús es la vida de aquel que ha creído en Él. Pero una cosita más. Cristo es esperanza. Estamos en un mundo sin esperanza. No hay esperanza. Ahora tenemos ahí una guerra. ¿Cómo terminará? Yo creo que nadie lo sabe. Y decimos, bueno, algún día terminará y tendremos esperanza. ¿De qué? Vendrá otra. Bueno, la tuberculosis mató a tantísimo, pero vino la penicilina. Ya está, ya está. ¿Y vinieron otras enfermedades? Sí, y recientemente, bueno, ya ni lo menciono. Y cuando esto se acabe, ya pasó todo. Vendrá otro. No hay esperanza. Podemos culturizar a la gente. Podemos hablarle a las personas de que hay que tratar bien a la mujer y la mujer al marido. Bueno, más bien hay que tratar bien a la mujer. No digas al marido porque tendrás problemas en el entorno social. Pero es lo mismo. Y a los hijos, ojito, ojito, ni se te ocurra gritarle a un niño porque lo traumatizas. Bueno, le voy a gritar a un niño aunque lo traumatiza, porque el que no quiere que el niño me traumatice soy yo. ¿Entiendes esto?
Y esto forma parte del complejo. Y de pronto Cristo viene a tu vida. Y en Cristo hay un cambio. Y en Cristo hay esperanza. Y Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Voy a dejar lo que tengo por ahí. Última cosa. Cristo genera su amor para que puedas amar. Estamos en un mundo en donde el amor es una entelequia, donde se habla de amor y se habla de amor egoísta. ¿Sabes lo que dice un dicho castellano? El amor propio comienza por uno mismo. Ese es el amor. Pero el amor que Dios quiere que viva su pueblo en medio de un mundo egoísta es un amor desinteresado. El amor que da sin esperar nada a cambio. Y ese amor no es el amor del hombre, ¿verdad que no? Naturalmente que no. Esto a veces pensamos que no amamos cosas y amamos cosas. Cuento una historieta y voy a terminar. Había un hermano en una iglesia que un día vino a la reunión por la mañana y tenía solamente un sitio para aparcar, ¿decís aparcar o parquear? Aparcar su automóvil delante de la puerta de la iglesia. Y aquel día venía estrenando este hombre un Mercedes-Benz de 2 plazas. Lo plantó ahí. Al salir la gente de la iglesia, vieron aquel coche y le dijeron al ujier, oye, ¿y de quién es esto? Y el de puerta dijo, es de fulano. Mencionó su nombre. Y cuando salió fulano, le dijeron, ¡vaya coche! Y él dijo, no es mío, es del Señor. Muy espiritualoide. Y de pronto, un día por la mañana, volvió a dejar su coche aparcado y vino por ahí un niño con una llave. E hizo... y le dejó al Mercedes una raya de punta a punta. Cuando terminó el culto, todos supieron de quién era el coche. No era del Señor. Armó un lío gordo. ¿Quién lo...? Es tu coche, ¿verdad? Lo que Dios te puede dar no es que te pongas a reír cuando te rayan el coche. Esto es una tontería. Pero lo que Dios te puede dar es calma y amor hacia los demás. ¿Cuál es la responsabilidad que yo tengo? Mira la misma epístola y termino con ese versículo. Romanos capítulo 14 y versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor. Y aquí está el desafío. Podemos saber mucho de la resurrección y decir, Cristo ha resucitado. Podemos saber mucho de la salvación y decir, Cristo es el único salvador de los pecadores. Pero lo que Cristo dice es que todo aquel que cree en Cristo, Cristo es su Señor. Y no hay otro Señor. Es el Señor que manda en mi vida, que gobierna mi vida y que demanda obediencia. Y que me dice, venid en pos de mí. Esa expresión es una expresión un tanto del castellano antiguo. Hoy no se dice eso. ¿Sabes lo que dice Jesús? Una sola palabra. Sígueme. Y yo digo, y Señor, ¿y cuál es el camino? Y Él que te contesta, yo soy el camino. Señor, ¿y ese camino es luminoso? El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántas veces estamos en tinieblas porque no estamos caminando cerca de Jesús y siguiendo sus pisadas? Cristo pide hoy una entrega sin condiciones a Él. Y yo quiero haceros una invitación esta noche.
Yo quiero preguntar primeramente a mis amigos que están aquí por primera vez o que vienen oyendo desde hace poco tiempo el mensaje del Evangelio, y quiero hacer una afirmación clara y contundente para que tú respondas. Cristo murió por ti para poder salvarte. Y lo único que pide de ti esta noche, ¿sabes qué es? Es que tú, en un acto personal, en el fondo de tu vida, de tu corazón, de tu alma, digas ahora al Señor: Señor Jesús, te necesito, sálvame. Y si hay alguien entre nosotros esta noche que ha sentido esta necesidad y ha dicho al Señor: sálvame, yo le voy a pedir que no se vaya cuando concluya la reunión, que quede ahí donde está. Habrá alguien que se acerque a Él y que te ayude a orar al Señor y a conocer a Cristo. Es tu ocasión, es tu necesidad. Pero quiero hacer una misma invitación a mis hermanos presentes esta noche. No hay vida sin Cristo. No hay vida sin que Cristo maneje la vida. Hace muchos años, un gran organista y músico, Mendelssohn, famosísimo por sus conciertos y sus sinfonías y sus cosas, visitaba la campiña escocesa. Y este hombre visitaba la campiña y buscaba en la campiña, ¿sabes qué? No un árbol o un río, buscaba una iglesia que tuviese un órgano de tubos. Y había muchas iglesias con órganos de tubos. Y un día Mendelssohn entró en una iglesia, estaba sonando el órgano de tubos, y Mendelssohn subió despacito hasta la consola del órgano, y allí, sentado al órgano, había un viejo organista. Tocaba, no demasiado bien. Y Mendelssohn estuvo escuchando un poco y luego le tocó en el hombro y le dijo: ¿me permitiría, por favor, probar el instrumento? Y el viejito se volvió y le dijo: no, el órgano está para el organista. Y siguió tocando. Volvió Mendelssohn a tocarle otra vez: ¿me permite, por favor, tocar el órgano un momento? Y ya cansado, el viejo le dijo: 3 minutos. Y se levantó del banco. Y Mendelssohn se sentó, metió los registros del órgano para adentro, seleccionó una nueva combinación de registros, puso las manos en el teclado y empezó a tocar. Antes de los 3 minutos, el organista estaba emocionado y una lágrima le caía de sus ojos. Nunca había escuchado un sonido semejante en aquel órgano. Y le preguntó: ¿quién es usted? Y Mendelssohn siguió tocando y se volvió a él y le dijo: yo soy Mendelssohn. Y aquel hombre mayor le dijo: ¿qué tontería más grande, teniendo aquí a Mendelssohn, tocar yo el órgano? Solo Cristo puede tocar el órgano de tu vida y hacerlo sonar con el sonido celestial. Y es el tiempo, amados míos. No sé si alguna vez volveré más a Uruguay. No sé cuánto tiempo me queda por delante. No sé si dentro de poco tiempo estaré reunido con el coro celestial cantando al Cordero. No importa esto. Pero lo que quiero dejar con vosotros es el desafío que he mencionado prácticamente todas las noches. ¿Sabes cuál es? Recupera a Cristo. La Iglesia necesita recuperar a Cristo si quiere avanzar. Y tú necesitas a Cristo para que tengas vida y esperanza. A este Cristo vivo adoramos. Glorificamos su nombre santísimo. Y decimos a Dios: gracias por tu amor para mí.